¿Quieres asistir a un congreso de coaching y no sabes cuál elegir? Quédate conmigo porque en este video vamos a revisar cuáles son los mejores congresos de coaching a nivel mundial. Hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Soy Liliana. Gracias por acompañarme en tu canal de coaching. El día de hoy quiero hablarte sobre cuáles son los congresos más importantes alrededor del mundo. Y si estás pensando en asistir a uno de ellos, estás en el lugar correcto porque vamos a revisar lo que, en mi opinión, serían los 6 mejores congresos a los que puedes asistir. Y mira, el video te lo he dividido en 3 partes, así que acompáñame hasta el final del video porque vamos a revisar primero cuál es la importancia de atender a este tipo de conferencias, pero también vamos a revisar qué es lo que puedes aprender en cada uno de estos congresos y por último vamos a revisar cuáles son cada uno de ellos y también de qué asociación pertenecen. Y bueno, la primera parte, ¿por qué es importante asistir a estos congresos globales de coaching? Y lo que yo te diría es que primero que nada no es solamente para estar al día, que es lo que tú y yo a lo mejor pensaríamos, bueno, hay que estar actualizados, la educación es continua y pues es importante escuchar pues otros temas. Sí. Todo eso está muy bien, pero también es importante que estés al día, que conozcas a profundidad de la industria y si tú estás tomando en serio el coaching profesional y quieres hacer de esta metodología tu trabajo diario, es importante que estés empapado de cuáles son las estrategias, las técnicas, todos los temas que se están utilizando a nivel global para dar acompañamiento profesional a nuestros clientes. Por esa razón, ese es uno de los motivos más importantes para que tú atiendas a este tipo de congresos. Por supuesto que también vas a aprender acerca de los diferentes tipos de coaching. Si tú eres un life coach o eres, por ejemplo, un business coach y a lo mejor no te interesan, por ejemplo, temas de salud o, por ejemplo, temas de otros tipos de coaching, no te preocupes porque en estos congresos tú vas a poder tener acceso a diferentes talleres, a diferentes conferencias y si bien te puedes inscribir a los que más te gusten, mi recomendación para ti es que también te tomes unos minutos para escuchar sobre otras cosas y sobre otras estrategias que se están haciendo en la industria en general. Por ejemplo, incluso si tú, por ejemplo, vienes de la escuela de la no directividad, también te recomiendo que en estos congresos revises cuál es la información que se está presentando alrededor de la directividad, porque aunque no sea tu práctica diaria, es importante que te mantengas al día y que conozcas ambas formas de coacheo, ¿sale? Así que esa es otra de las razones por las que te recomiendo ampliamente que asistas a estas conferencias globales. También vas a aprender de grandes expertos en la materia. A mí me gustan mucho este tipo de congresos porque te dan exposición a que escuches sobre diferentes expertos alrededor del mundo. Gente que está haciendo coaching de negocios, gente que está haciendo coaching de vida, con éxito, con casos diferentes de éxito, con años de experiencia o también cosas recientes que se están haciendo alrededor del mundo y que son efectivas. Por esa razón, en estos congresos tú vas a poder relajarte, vas a poder aprender, vas a estar como espectador absorbiendo toda esa información y ¿cuál es la mejor parte? Además de eso, por si fuera poco, vas a tener la oportunidad de hacer networking y de conocer coaches alrededor del mundo que así como tú y como yo estamos trabajando en esta profesión y sin importar en dónde te encuentres en el mundo, pues vas a poder hacer este tipo de relaciones y conocer un poco más sobre qué están haciendo otras personas en otro tipo de mercados. Así que esa es otra de las razones por las cuales tener presente que es sumamente importante asistir a estas conferencias globales. Ahora, ¿qué es lo que vas a aprender en estas conferencias? Mira, la metodología del coaching en general, cómo hacer coacheo, pero también entran, por ejemplo, a temas muy específicos sobre cómo hacer coaching directivo, cómo hacer estrategias de coaching no directivo, cuáles son las técnicas más utilizadas, por ejemplo, las que ya conocemos, que actualmente utilizamos. En ocasiones vas a ver speakers que están utilizando a lo mejor la misma técnica, pero con diferente
diferente tipo de acercamiento, diferente forma de formular preguntas poderosas y cómo podemos dar un acompañamiento más efectivo. Entonces, los temas que vas a aprender son muy variados porque no nada más están centrados en el coaching. También vas a encontrar temas relacionados con habilidades duras y habilidades blandas. ¿Como cuáles? Por ejemplo, como el liderazgo, como el manejo de equipos, como por ejemplo temas de gerencia y por ejemplo temas de altas funciones ejecutivas. Por lo que aquí esto te va a dar toda la confianza para atender a todas estas conferencias porque vas a poder combinar coaching con otro tipo también de habilidades que te pueden ayudar todavía a dar un mejor acompañamiento a tus clientes. Y ahora sí, bueno, ¿cuáles son? Yo te traigo aquí 6 congresos que en mi opinión son los más importantes y que valen la pena. Todos son congresos anuales, pero ahorita los vamos a revisar cuáles son cada uno de ellos y te voy a dejar al final del video los enlaces para que tú puedas entrar a cada uno de ellos y veas la información específica que cada asociación tiene para ti, para que puedas ver cuál es el costo, cuál es la sede del evento y también cómo puedes ir o cuál te queda más cerca y cuáles son aquellos de mayor interés, ¿sale? Bueno, el primero de ellos es la ICF Global Conference o la Conferencia Global de la Federación Internacional de Coaching. La ICF es por todos los coaches una de nuestras favoritas, una de las asociaciones más queridas por todos, porque también es una de las más veteranas, es decir, tiene muchísimo tiempo, normalmente es una asociación bastante activa y vas a ver que tienen publicaciones de gran relevancia a nivel mundial porque hay diferentes estudios que llevan a cabo directamente con personas que se dedican a la práctica del coaching, pero también tienen estudios de investigación de mercado que hacen directamente con clientes para saber cómo está viendo la gente y el público en general la profesión del coaching y cómo les sirve en sus vidas cotidianas. La Conferencia Global de la ICF es un evento presencial, sin embargo también vas a encontrar que tiene algunas conferencias virtuales. El segundo es el World Business and Executive Coach Summit o la Cumbre Mundial de Coaching Ejecutivo y Empresarial. Este también es un evento anual, solamente que es virtual. Este no tiene conferencias presenciales. Pero si tú eres un coach que te encanta el tipo de coaching ejecutivo y de negocios, esta es una conferencia que no te puedes perder porque vas a encontrar información valiosísima en cada uno de sus temarios relacionados a dar acompañamiento profesional a personas y grupos que solamente se enfocan en el área de negocios. Ahora, el tercer congreso me encanta. Este es la Conferencia Internacional del Consejo Europeo de Mentoría y Coaching o European Mentoring and Coaching Council y esta conferencia internacional también es un evento anual, es presencial, pero vas a ver que incluso manejan algunas conferencias virtuales. Me gusta muchísimo también porque incluye generalmente speakers alrededor del mundo que están trabajando en ambas formas de coacheo, tanto en la no directiva, que es la que más se usa en Europa, pero también incluye información de la directividad. Así que vas a ver información muy reciente, diferentes técnicas de coacheo y cómo dar acompañamiento profesional a tus clientes. Ahora, el cuarto congreso es la conferencia de la IAC o conferencias de maestrías de coaching de la International Association of Coaching. Este también es un evento anual, solamente es presencial y aquí de igual forma tú vas a poder aprender de diferentes formas de coacheo y vas a poder convivir con diferentes coaches, pero también incluso de otras profesiones. También está la International Conference o Conferencia Internacional de la Asociación para el Coaching. Esa también vale la pena que la revises. Y por último, y no menos importante, está el Global Coaching Convention o la Convención Global de Coaching, que este también es un evento anual, es presencial y ahí de igual forma vas a poder hacer networking y vas a poder encontrar temas muy ricos y muy específicos para la práctica del coaching profesional. Así que, bueno, estos son los 6
6 principales congresos que en mi opinión son de los mejores alrededor del mundo y que no te puedes perder, para que revises cuáles son los temas que está presentando cada uno de ellos, en dónde se están llevando a cabo, ya sea para este año o para el siguiente, que te planees con tiempo y que puedas atender a alguno de ellos. Bueno, pues espero que la información te sea de utilidad. Aprovecho la oportunidad para invitarte a suscribirte al canal y regalarme un like si es que te ha gustado esta información. Comparte el video con alguien que tú creas que se puede beneficiar de esta información de los principales congresos de coaching alrededor del mundo. Espero que tengas un excelente día y te veo pronto.